Claro, ahí te pega. Bueno, ahí está David. Hola, buen día. Buenos días. Buenos días, gracias por asistir hoy día. Lamentablemente, Sergio se encuentra con licencia médica, pero lo interesante es que tenemos un excelente expositor que nos va a relatar muy cabalmente sobre el tema de la ley REP y la propuesta que nos tienen para la industria química. Por favor, Okay. Bueno, buen día. Mi nombre es David Goldman. Estoy acompañado junto a Marcos Segal. Básicamente fui el jefe de gestión ambiental del Ministerio de Medio Ambiente durante la elaboración de la ley REP. Me tocó participar de su diseño o liderar su diseño más bien, su tramitación en el Congreso, la negociación con la industria, el comité de reciclaje, la segunda parte de los consultores internacionales, y en función de todo ese trabajo montar este que hoy día ya es una ley, ¿no es cierto? Y buena parte de los reglamentos que hoy en día están a punto de ser dictados por el Ministerio. Y hace algún tiempo estamos ya asesorando a distintas empresas, ya estoy fuera del Ministerio naturalmente, asesorando a distintas empresas o gremios o ministerios eventualmente en lo que viene ahora, que corresponde a la implementación de la ley, sus reglamentos, decretos supremos, todas las decisiones que los regulados van a tener que tomar para estar al día, actualizado y tomar las decisiones que corresponden en una ley que tiene una complejidad importante. Hay una complejidad desde la perspectiva de la gestión del residuo propiamente tal, una complejidad desde el punto de vista de la asociatividad, de la industria, hay asuntos de inversión, asuntos de libre competencia, por esquematizar muy a grosso modo cuáles son las preocupaciones que a la industria le debiesen identificar, ¿no? en este nuevo paradigma del manejo de residuos que hoy día se sitúa. La ley no tiene mucho que ver con lo que hoy en día sabemos de residuos, como hoy día tratamos los residuos, que es esta preocupación sanitaria de cómo se tratan, ¿no es cierto? Y la obligación de informar a través del SINADER o el sistema que corresponda. Ese sistema es el sistema sin ley. El sistema con ley supone toda una lógica distinta que naturalmente va a coincidir en que también hay obligación de informar y también van a estar las obligaciones sanitarias. Pero manejar los residuos como hasta ahora se ha hecho por parte de la industria no da cuenta ni establece la base para el cumplimiento de la ley, ¿sí? Yo desconozco el nivel de conocimiento o de trabajo que han tenido todos los involucrados hasta la fecha en la ley. Tenemos una presentación preparada. Si estamos siendo muy generales, no hay ningún problema, lo hacemos más específico. Estamos muy abiertos a sus inquietudes, preguntas, para ir orientando la base a lo más general, cosa de no abrumar con la información, o al contrario, de forma más específica si ya tenemos un nivel de conocimiento más avanzado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presentar hoy día un contexto general de la ley, las obligaciones, vamos a posarnos algunos minutos sobre los sistemas de gestión, que nos parece un asunto de especial relevancia en general y especialmente en este gremio, y vamos a explicar por qué. Una identificación que creo que es un poco la conversación que se estaba teniendo antes, ¿no es cierto?, respecto a en qué son regulados, en qué no son regulados, qué implica ser regulados, y finalmente la recomendación de acciones que nosotros les proponemos en el contexto de la propuesta que ya hemos presentado. Como decíamos, estamos hablando del contexto de la ley 20.920. Tiene un objetivo muy claro, que es disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización. En el contexto de la ley, esto es una cuestión más metodológica. Cuando hablamos de valorización, estamos hablando de lo que uno conoce como ciudadano a pie como reciclaje, ¿sí? La valorización es un concepto más amplio, ¿no es cierto? Pero no es como a veces se ha entendido, que es asignarle un valor o rentabilizar el producto, el residuo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con reciclaje propiamente tal, es lo que nosotros entendemos, ¿sí? Puede ser valorización energética también, etc. Y para ese objetivo, que es principalmente disminuir la generación de residuos y prevenir también la generación de residuos, la ley establece distintos instrumentos. Hay ciertos instrumentos que hoy día no vamos a tocar, son de relevancia, pero no es de primer orden su importancia. Y hay un instrumento en particular que es la responsabilidad extendida del productor. Y ese es el instrumento que hoy día nosotros vamos a conversar más largamente. Y todo esto en el contexto de la pirámide invertida de residuos, ¿no es cierto? Donde lo que menos se quiere es eliminar y lo que más se quiere es prevenir
solamente un punto acá. En Chile hoy día no hay un costo por generar residuos a nivel domiciliario, estoy hablando, ¿sí? A nivel domiciliario en general la mayoría de las personas están exceptuadas de pagar y por lo tanto podemos generar la cantidad de residuos que queramos, el tipo de residuos que queramos y a veces salga una propina o un cobro porque estás botando, qué sé yo, un aparato extremadamente grande, un refrigerador, no hay nada que pagar y por lo tanto no hay un estímulo a un uso responsable, a un consumo responsable y a una administración de los residuos que uno genera. Se intentó en la tramitación de la ley incorporar la obligación de pagar, más bien eliminar la posibilidad que hoy día hay de no pagar. Eso no se consiguió, no había apoyo político para eso y a pesar de que yo les puedo contar en el fondo la diferencia que está todo el Congreso de acuerdo en que todos debiesen pagar, nadie obviamente va a estar dispuesto a levantar su dedo en el momento en que eso se va a hacer. Pero perdón, Sí. pero hay pago a través de las municipalidades, quizás bajo el concepto de retiro que podría involucrar varios ítems. Sí, pero- Pero no pasa pasa el 1% de los Pero la mayoría del país no paga. La mayoría de los Exactamente, son muy pocos los que pagan, porque la excepción que está contemplada es demasiado amplia. Entonces, en general, en la lógica no está considerado ese incremento. De hecho, muy interesante, porque si uno revisa la ley, hay un estímulo que la ley ya nos da hoy día al reciclaje. Si una persona recibe, tiene derecho a pedir un descuento, pero como nadie paga, no hay descuento tampoco. Entonces, a pesar de que los estímulos están, no funcionan porque no hay ni siquiera cobro. Ese es el contexto. Ahora, ese contexto es preocupante desde la perspectiva de una ley que quiere fomentar el reciclaje, pero la buena noticia es que hay otra vía también de estimularlo. No lo compensa, sí, pero aminora un poco este problema. Y es el siguiente. Hoy en día Chile tiene una especie de crisis, un problema importante respecto a rellenos sanitarios. Hubo, ¿no es cierto?, la crisis de los rellenos sanitarios durante el año pasado, incendios reiterados. Hoy día vemos que hay una planta anticrisis y se genera polémica. Entonces hay una situación problemática de los rellenos sanitarios actualmente existentes para ubicarse, encontrar lugar y ampliarse. Eso es una buena noticia porque la autoridad ambiental está en control de esos rellenos sanitarios y puede por esa vía, entre comillas, ahogar el residuo de residuos y de esa forma obligar a estimular la recolección separada y la vía del reciclaje. Es una vía distinta a estimular entonces el reciclaje, ¿sí? Eso tiene que ver con el contexto de esta pirámide invertida. La probabilidad siempre de que un residuo es un recurso. Y esa frase que suena muy linda después se va a volver más importante cuando vayamos avanzando en la presentación. Luego, ¿cómo afrontar este instrumento de la responsabilidad extendida del productor? La primera propuesta que nosotros siempre hemos hecho, yo lo hacía ya desde el Ministerio, es entenderlo como un instrumento económico. Un instrumento económico de gestión de residuos. Esto es importante para la industria, porque este argumento es el argumento que va a servir de cara a la autoridad para que sea ponderado para considerar si no se está obteniendo una recolección eficiente, si los costos se están aumentando de sobremanera, si mis productos van a aumentar de sobremanera solamente por el costo de recolectar y valorizar, entonces el instrumento, que es un instrumento económico, no está funcionando. A mayor eficiencia económica del instrumento, mayor y mejor cumplimiento de metas ambientales. Esa es la lógica y eso es muy importante, porque la autoridad siempre tiene que entender que lo que se está buscando acá es generar una nueva vía eficiente de manejo de residuos. En la medida que no sea eficiente, entonces también las metas ambientales van a ser deficientes. Si nosotros podemos recolectar y valorizar con un sobreprecio muy pequeño, entonces vamos a poder recolectar y valorizar más toneladas que si es muy caro. Y esto es muy importante cuando discutamos el tema de las metas de recolección y valorización, porque uno podría decir, póngame las metas más chicas posibles, y eso no siempre es lo conveniente para la industria. Hay un punto de equilibrio entre metas pequeñas y metas muy altas, que es el punto de equilibrio en donde yo puedo ya recolectar lo suficiente como para que el manejo sea económicamente eficiente, la recolección y también la valorización. Si yo recolecto muy poco, entonces las plantas van a estar trabajando a una capacidad muy baja y por lo tanto va a ser más caro. Es una cuestión muy obvia. Entonces ahí hay una cosa que hay que salirse del paradigma lógico de la industria de cara al regulado de lo menos posible, lo más tarde posible, porque acá es lo contrario, es cómo nos anticipa a promover ciertas ideas e intereses que van a hacer que las decisiones de la autoridad sean eficientes. Y de ahí la importancia de que sea un instrumento económico y enfocarlo así. Ahora, ¿a qué obliga? Entonces obliga, como sabemos ya probablemente, a organizar y financiar. No se está imaginando que los regulados acá tengan que comprar sus camiones necesariamente y salir a recolectar e invertir directamente en plantas de valorización, ¿no es cierto? Eso no es lo que se está pensando, sino que se trata de una obligación de organización y financiera.
de toma de decisiones, de composición de directorios en la práctica. El instrumento es conocido en el mundo. En Chile se promovió luego de un fracaso en lo que tenía que ver con los impuestos verdes. Entonces, inmediatamente surgió esta propuesta para lidiar con la problemática de los residuos, una propuesta que es muy trabajada por la OCDE, de la cual Chile forma parte. Varias recomendaciones de la OCDE se cumplen al implementar los reglamentos de la REP, y en verde tenemos entonces los países que hoy en día cuentan con algún tipo de sistema de responsabilidad extendida del productor. Es principalmente Europa, también países de la órbita europea, aunque no estén probablemente en el continente. En Latinoamérica hay algunos ejemplos. Nosotros igual podemos aclarar que el ejemplo chileno, a pesar de que Brasil ya está en el mapa y nosotros no estábamos, es el ejemplo de vanguardia en el sentido de que es un ejemplo encabezado por el gobierno centralizado. En el caso brasileño son los estados federales. Lo mismo en el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos tú tienes que, no todos los estados tienen, hay estados que tienen y hay estados que no tienen y hay municipios que tienen. Eso es muy importante porque la complejidad que se le da para una gran empresa que obviamente pone el producto a lo largo de todo el territorio, que en X municipio tiene que lidiar con una regla y en otro no, es muy importante. Yo lo pongo como ejemplo de lo que pasó en su momento o está pasando con las bolsas plásticas, ¿no es cierto? En donde no hay una decisión del gobierno central, a pesar de que nosotros trabajamos arduamente en un proyecto, eso nunca prosperó, y por lo tanto las industrias y los supermercados principalmente tienen que lidiar en cada municipio con reglas distintas y ajustar sus locales a lo que ese municipio le diga. La REP no es así, la REP es una decisión del gobierno central, ¿sí? Ahora, ¿sobre qué recae este instrumento? Este listado que tenemos acá es el listado de la responsabilidad extendida del productor, no de la ley. Lo aclaro porque los otros instrumentos de la ley bien podrían atacar otros tipos de residuos no identificados en este listado. Y por otra parte, este listado no es un listado taxativo, se pueden incorporar, lo ponemos ahí abajo, ¿no es cierto? Por reglamento se pueden, quedó abajo el reglamento, pero por reglamento se pueden incorporar otros que no estén aquí señalados. Aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, envases y embalajes y neumáticos, ¿sí? Esos son los productos prioritarios. Entiendo entonces que lo que hoy día nos compete y donde vamos a hacer el zoom es en envases y embalajes. ¿Hasta acá hay preguntas? Ok. Entonces, la diferencia entre un envase y un embalaje, ¿no? Lo imaginamos. Eso sería bueno escuchar la definición. Bueno, un envase básicamente llega al consumidor final. Un embalaje es donde va contenido el envase. O sea, los envases van contenidos en los embalajes. Bien, entonces, claro, y la ley lidia obviamente con ambas especies. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, de la obligación de organizar y financiar. Entonces, ¿en qué se traduce la obligación de organizar y financiar? Tenemos el productor, que son ustedes en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente que interviene ahí con la decisión de cuánto recolectar y cuánto valorizar. El producto llega al mercado, el productor tiene que encargarse de recuperarlo del mercado cuando se ha convertido en residuo a través de gestores. Son recolectores, en el ejemplo son recolectores de base, pero son recolectores en general, no hay una obligación de contratar con recolectores de base. Y luego están los valorizadores. Este es el esquema básico, ¿sí? Luego vamos a profundizar en cómo se da cumplimiento a este... Es una alcance también que a veces le conduce confusiones, y como muchos de ustedes son productores, pero en este caso no es el que produce, no es la fábrica, sino el productor que desgraciadamente un mal término empleado acá en Chile, pero se importó y así quedó. El productor en verdad es el que coloca el producto a disposición del consumidor final. Eso se llama productor, no es el que produce. Claro. Entonces, si el líder importa, no sé, pues, hipoclorito, ¿ya? Y lo vende en el mercado, entonces el líder sería el productor del hipoclorito. Claro. En verdad no lo está produciendo, lo está comercializando. Sí, ese es un punto, porque lo que se trata acá son distintas técnicas de comercialización. Y yo creo que también hay un otro tema que creo que es importante también a clarificar, es el término del mercado. Sí. Porque los mercados, dependiendo de la empresa, son muy distintos. ¿Ah? Y eso ha sido, creo yo, uno de los factores que ha incidido fuertemente en el enredo, por llamarlo de alguna manera, que se ha producido ahora, con los apuros que hay por juntar la información y poder llegarla oportunamente. Porque para nosotros, yo soy de paz, ¿no? Nosotros no le vendemos a nadie, digamos que sea consumidor final. ¿Ah? Pero en todas las conversaciones que tuvimos con el Ministerio, con los especialistas, con el Ministerio, con los que lideraban el tema, con Josh Mayer y con todo, no, ustedes quieren, oye, pero si
si nuestros residuos, nuestros envases llegan a un industrial. Sí. Y es industrial, y cuando está listo, bueno, que yo lo retire o que él se haga cargo, que yo me haga cargo, un problema de acuerdos comerciales. ¿Ya? Pero no estoy poniendo en el mercado final un envase del cual yo me tuviera que hacer cargo. ¿Ya? Pero ok. Eso es muy importante. Ahí usted toca un punto que es central. Nos lleva a la dimensión del producto. Yo todavía estoy en el productor, pero lo aclaramos de inmediato. Efectivamente fue una decisión voluntaria y pensada la de utilizar la palabra comercialización. Y el interés del uso de esa palabra fue justamente eso que usted señala hoy día como una confusión. Fue otorgarle a la autoridad, al ministerio, la posibilidad de tratar esto como domiciliario o no. Así venía el proyecto originalmente cuando lo configuramos. Luego, inclusive, profundizamos esa mirada e incorporamos una indicación que puso la palabra domiciliario o no domiciliario. Y con eso la lectura de la ley no da lugar a demasiada interpretación respecto a lo siguiente. La ley abarca todo tipo de residuos de productos propietarios que se pongan al mercado, independiente de la forma y la técnica de comercialización. Sea que usted lo coloca en el supermercado, en el domicilio o en el patio trasero de la industria, eso es un producto prioritario. Luego, si considera la ley un trato diferenciado para cada uno de esos tipos de productos prioritarios, y eso se traduce en, cuando se identifican los productos, usted va a ver que dice categorías y subcategorías, y domiciliario o no domiciliario. Y con ese pool de decisiones la autoridad que va a poder hacerlo, va a poder decir, sabe que el producto que usted coloca, efectivamente usted lo coloca y tiene una cadena cerrada donde usted mismo lo recolecte, luego se valoriza o se reutiliza, y sabe que ahí no vamos a aplicarle una meta de recolección y valorización. Es decir, la ley tiene la inteligencia suficiente como para poder observar lo que está regulando y distinguir en los casos en que haya que distinguir. Pero sí tenemos que estar claros que independiente que sea patio trasero o que sea destinatario final, consumidor final, domiciliario probablemente tal, sí es un producto prioritario. Lo que no implica que no se puedan establecer diferencias. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Sí. Es un fenómeno clásico de la fiscalización. Tiene siempre un estrato que es difuso y que peor aún, digamos así, está sujeto a la opinión del momento, eso es lo peor de todo, efectivamente, del fiscalizador. Exactamente. Y entonces te aseguro que algunos van a jurar de guata un buen chileno que está todo bien y el que siguiente va objetando todo. Y ahí habría que hacer alarde una elocuencia casi inexistente como poder asegurarse que la ley no deja espacio a diferencia. Yo creo que quizás ese punto lo vamos a tratar hacia el final porque tiene que ver con acciones, ¿no? Ahí entra un problema de una organización muy concreta que tiene que ver con acciones. A lo que yo diría de modo general es lo siguiente: lo que esta ley debiese generarse, o sea, esta ley quedaría bien hecha, su reglamento, la ley está hecha, quedaría bien hecha si los decretos supremos de envase y embalaje en este caso logran identificar de la forma más específica posible a cada uno de los tipos de envase y embalaje, de forma tal que la autoridad, que el ente fiscalizador, la superintendencia de medio ambiente en este caso, no se confunda cuando va a ir a un lugar y va a encontrar que X tambor no está siendo recolectado o valorizado. Porque el desafío de la ley es poder identificar toneladas, tipos, materialidad, de forma tal de que no haya confusión. Y en los casos en que va a haber confusión, va a haber traslape, por ejemplo, cartón corrugado, que es el ejemplo que a mí más me gusta, porque el cartón corrugado como material, usted lo tiene en el patio trasero y lo tiene en la casa y no hay vuelta que darle y no tiene cómo distinguirlo y es lo mismo. Y es lo mismo. Entonces lo que el ministerio va a hacer ahí o debería hacer es aceptar esa nebulosa. Y eso se traduce en aceptar que el cumplimiento domiciliario va a venir en realidad dado en una buena parte por un cumplimiento que es industrial. Hasta un punto en donde ya el 100% de lo industrial no alcance a cubrir el 70% de lo domiciliario. Entonces sí, me están un poquito cumpliendo con lo que ya tienen en el patio trasero, debería decir el ministerio, pero igual yo estoy haciendo que vayan al domicilio. Porque no hay que olvidarse acá, a diferencia de las normas de emisión ambientales, en donde emitir un poco más es el riesgo a la salud y eso ya es el problema, la intención de una ley como esta no es la tonelada específica, sino que se recolecten y que se valoricen. Y por lo tanto, si se recolectó así, se recolectó así, no es lo más importante. Y la fiscalización, por lo tanto, también decae. Otra cosa más en fiscalización. No se considera que la fiscalización acá sea en terreno. La fiscalización de una ley como esta es una fiscalización de papel. Y en un plan B es en terreno. O sea, se fiscaliza que los números cuadren y que los certificados cuadren. Es una fiscalización financiera. O sea, la fiscalización financiera no va
No entra a la empresa, te abre la caja fuerte y te cuenta los pesos, ¿no? Tú le entregas papel, información, movimientos, cuadra, no cuadra. Es el mismo tipo de fiscalización acá. Lo que sí es que hay una eventualidad que todavía no se zanja por la Superintendencia de Medio Ambiente de considerar cuando no cuadra o cuando es sospechosa la información, la comparecencia en terreno. Pero esa comparecencia en terreno, y me alargo aquí, pero también cierro ahora, no va a ir a contar los fardos. Eso es imposible, ¿no? Va a ir a ver que esa planta que dice que puede procesar X toneladas por hora, pueda o no pueda hacerlo. Eso es todo. Entonces, eso también cambia un poquito la lógica de la fiscalización. ¿Sí? Avanzamos un poco más y luego quizás dejamos a preguntas más específicas al final. Bueno, las obligaciones del productor de productos prioritarios, ¿no es cierto? La primera es registrarse, una obligación muy sencilla, registrarse en el REDC, Sistema de Ventanilla Única. El registro que muchos de ustedes hoy día ya tienen no les sirve. Es en el mismo lugar, pero hay que registrarse en el sistema RED. ¿Bien? Luego entregar la información que se requiere. Hoy día es la información que pide el artículo 2 transitorio, con toda la polémica de cómo ha sido exigida, que han pedido todo para ahora y de todo tipo de producto prioritario. Lo que es una crítica y es muy criticable porque el Ministerio no tiene, ni la industria, nadie tiene hoy día en Chile la capacidad de ser regulado en cada uno de los productos prioritarios. Y ahí es donde el Ministerio debió haber priorizado que se pide información de acuerdo a qué quiere regular y no estar pidiendo información de pilas, envases y embalajes de todo tipo cuando sabemos que los primeros decretos supremos no van a ir a todos los productos prioritarios ni a todo tipo de envases y embalajes probablemente. Esa es la segunda obligación. Esa obligación luego muta. El 2 transitorio deja de estar en vigencia cuando surge un decreto y se empieza a informar como sistema de gestión y como productor. Después podemos hablar de eso. Luego está la obligación de organizar y financiar, que es la que describíamos muy gruesamente en la lámina anterior, cumplir las metas de recolección y de valorización, y las obligaciones asociadas. ¿Qué es una obligación asociada? Por ejemplo, una obligación asociada es ecodiseño, modificar el diseño del producto. Una obligación asociada es cantidad de puntos limpios por habitante. Son distintos tipos de obligaciones asociadas. Etiquetado, hay más. Y luego asegurar que el tratamiento de los residuos se dé por gestores autorizados, que es una cuestión bien obvia, básicamente es cumplir la ley, no es algo adicional. Respecto del registro, como decíamos, esto de registro se da en el sistema de ventanilla única y la obligación yo creo que ya está más o menos manejada o conocida por ustedes, porque varios de ustedes, o todos, más bien están intentando ya dar cumplimiento a la cantidad de productos, actividades de manejo, toneladas, gestión, etcétera. Y ahí es donde es relevante el número de la resolución, si alguno aún no la puede revisar, que es la resolución exenta 483 de junio de este año, cuyo vencimiento es 31 de julio y 31 de agosto respectivamente. ¿Sí? La multa es de una unidad tributaria anual, ¿no es cierto? Son aproximadamente 560.000 pesos, esa es la una, ¿no es cierto? Hasta 1.000, o por escrito. Lo que nosotros hemos dicho a cada reunión con cada uno de los clientes que estamos trabajando es, y pasamos el dato acá también como para colaborar con su gestión, es importante informar y no es necesario volverse loco con la obligación de informar. No hoy día. El Ministerio hoy día lo que está buscando es saber cuál es la situación muy general de los residuos en Chile. Muy general. ¿Quién está haciendo algo? ¿Quién no está haciendo algo? ¿Cuáles son en general las toneladas? Y por lo tanto, complicarse con, mira, lo que pasa es que pongo la lata de betún, pero viene envuelta en un plástico. El plástico no tiene un código, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo no lo identifico? Yo diría que hoy día no es lo más importante. Lo más importante hoy día es poner la tonelada dura del producto que ponen en el mercado. ¿Sí? Además, está la tranquilidad de que esto siempre puede cambiar, ¿no? Yo no estoy dando una firma, ¿no es cierto?, de que no lo van a multar, pero es poco, uno sí puede olfatear de que es poco probable que la Superintendencia de Medio Ambiente se movilice hoy día a fiscalizar y sancionar esta obligación, salvo en casos muy irrisorios donde una gran empresa no informe nada, naturalmente, pero por una falla de la tonelada no parece ser hoy día especialmente relevante. Disculpa, en lo anterior, el cronograma tiene algunos plazos fijos con fecha, no me acuerdo. Respecto a la obligación de informar, no, en la etapa que necesitas informar, después el tema de sistema de gestión, eso. Ok, no, eso todavía no tiene una fecha. Voy a tratar de entrar a ese tema más adelante cuando entendamos cómo se van. Esto es un sistema bien de dominó. Hoy día el dominó, la primera ficha fue obligación de informar.
Pero cae lenta eso hasta que vota la siguiente. La siguiente es inicio de un procedimiento de algún decreto supremo de meta de obligaciones asociadas. Y esa genera 3 o 4 movimientos más en paralelo, que los vamos a comentar después. Y tienen que ver con, no con la ley, sino con el reglamento de procedimiento. ¿Bien? Ok. Entonces, meta y obligaciones asociadas, en lo que hemos estado en el fondo señalando todo este tiempo, corresponden a una cantidad que representa un porcentaje de los productos que se ponen en el mercado, ¿cierto? Cada uno de ustedes va a tener un porcentaje, no una tonelada. Naturalmente el porcentaje se transforma en tonelada. Se establece mediante decreto supremo del Ministerio de Medio Ambiente. Esos decretos tienen una duración máxima de 5 años. O sea, el Ministerio debe revisarlos cada 5 años. Bien, puede revisarlos antes también, puede revisarlos al año. Puede revisarlos al alza o a la disminución y puede modificarlos en lo que le parezca pertinente. Luego, obligan a separar en origen y recolección selectiva de residuos como obligación asociada. O sea, puede recaer una obligación que le pida a los productores la obligación de recolección puerta a puerta separada o puntos limpios, ¿sí? No una obligación que esté naturalmente en la ley, puede contener el decreto supremo. Otro ejemplo, diseño y cobertura y operación de instalaciones de recepción, que ya lo describía yo antes. Establecimiento de roles y especificaciones. O sea, qué en la industria cumple qué rol y qué es lo que van a hacer. La posibilidad de pedir sistemas de depósito y reembolso como complemento a la recolección a través de puntos limpios o puerta a puerta, ¿sí? Entre otras obligaciones asociadas, ¿sí? Básicamente todo eso es el esquema de la fuerza regulatoria que va a tener este decreto. Ahí va a estar el corazón, la médula de lo que se está pidiendo, ¿sí? Ahora pasamos a un complemento de lo anterior. Hasta ahora vimos básicamente lo que aspira la ley y qué es lo que deben hacer los productores para ello. Y ahora vamos a pasar a la parte de cómo se hace. El cómo se hace es a través de un sistema de gestión. El sistema de gestión es una posibilidad que tiene el regulado para darle cumplimiento a la ley. Los sistemas de gestión pueden ser de dos tipos. Pueden ser individuales o pueden ser colectivos. Cuando estamos hablando de un sistema colectivo, estamos hablando de que la industria se asocia, las distintas empresas se asocian para darle cumplimiento a la ley y para dicho efecto constituyen una persona jurídica distinta de ellos mismos, cuyo objeto es el cumplimiento de la ley, ¿sí? Y sin fin de lucro. Y sin fin de lucro, claro, sí, sin fin de lucro. Que está integrada como regla general de forma exclusiva por los propios productores. No pueden ir otros entes, salvo que el decreto lo permita, a ese directorio. Y por eso yo decía antes, no sé si se acuerdan, esta obligación de organizar y financiar es una obligación de dirigir, es muy de directorio, porque eso es un sistema de gestión. Un sistema de gestión no tiene camiones, ni tiene plantas, solamente tiene gente con capacidad de tomar decisiones para residuos. En España, por ejemplo, un sistema de gestión puede tener 8 trabajadores. Solamente eso, 8. Y ese sistema de gestión mueve los residuos de toda España. O sea, imagínense la desproporción, ¿no? ¿Pero por qué? Está configurado para tomar decisiones, planes de negocio con un directorio que luego licita. Licita contrato. Contrata y dice, ok, vamos a contratar la recolección a través del sistema de licitación, que es lo que vamos a explicar ahora. Quizás, por ejemplo, teoría, los asociados de SEQUIN, que tiene una problemática similar, son productos químicos, muchos peligrosos o difíciles de reciclar, aunque no sean peligrosos, como los adhesivos, por ejemplo, que no son peligrosos, pero son difíciles de reciclar, y uno de la industria del reciclaje. Entonces, podrían formar un sistema de gestión, pero podrían tener un problema, que es lo que decía David, que la cantidad de productos que tendrían que recolectar no es suficientemente alta, por lo tanto sería un sistema poco rentable. A lo mejor sí, si recolectaran todo en todo el país, sí podría financiar un sistema de gestión. Eso es cosa que hay que empezar a calcular, sentarse, ver, evaluar y hacer un mini modelo económico si esto tendría sentido o no para los asociados de SEQUIN hacer su propio sistema de gestión. Pero nosotros básicamente estamos pensando que en Chile no van a haber muchos. Claro. Para que este sistema funcione. Parte de nuestra propuesta de trabajo tiene que ver justamente con la especial situación que tiene este gremio de cara a esta pregunta, a los sistemas de gestión. Porque el problema es que usted quiere asociarse a otro, que usted me trae un cacho, que árbol adhesivo, o sea que más, usted no entra aquí. Claro, entonces los sistemas de gestión colectivos, ¿no es cierto?, funcionan así. Uno dice, bueno, en el mundo, vamos a observar el mundo. Uno ve en el mundo y dice, ok, sistema de gestión colectivo de envase y embalaje,
En general, 1, 2, 3, Alemania ha tenido un ir y venir de muchísimos, 1, 25, estoy inventando el número, 5, un ir y venir constante, pero en general, lo que uno en doctrina, analizándolo también, uno sugiere, uno propone, es que hayan pocos sistemas de gestión colectivos de envases y embalaje. Porque finalmente se están recolectando los mismos tipos de materiales con puntos de ventas muy similares, en general. Entonces no hay una necesidad de generar sistemas de gestión distintos que compiten, se destrozan mutuamente y que finalmente son poco eficientes y suben los precios de sus productos. Conviene que toda la industria, que algo quizás un poco impensado para el caso chileno, se asocie en un gran sistema de gestión. Es la teoría, o a lo menos en 2 o 3. Y ahí el mercado a través de las cúpulas de retailer podría ordenarse más o menos en 2 y 3. Pero eso estamos hablando en general de envases y embalaje no contaminados, de alimentos o de objetos que en el fondo no entregan una contaminación al producto. Un equipo de aire acondicionado. Un equipo de aire acondicionado, a pesar de ser un aparato eléctrico y electrónico, tiene un envase y un embalaje. Y es productor de ese envase y embalaje. Pero una caja de cartón. Entonces le queda muy cómodo entrar al mismo sistema que lo va a hacer un supermercado o un fabricante de alimentos, ¿sí? El caso de ustedes es bastante distinto por el componente que tiene el envase y el embalaje. Entonces la ley le otorga un derecho a todo productor. ¿Cuál es ese derecho? Hay una obligación de adherir. Si ya se ha creado un sistema colectivo, aquel que va y le toca la puerta al sistema colectivo, el sistema colectivo no lo puede rechazar. Lo tiene que aceptar, obviamente bajo ciertos criterios. O sea, lo puede rechazar si no quiere cumplir sus criterios. Pero tiene que cumplir ciertos criterios que vienen visados ya por la autoridad de libre competencia. O sea, hay una libertad de adherir. Usted no puede cumplir solo, yo me quiero adherir a usted si es colectivo. ¿Cuál es el problema? Es probable que la industria, ustedes representados, pues, no tengan un problema en adherir, porque no los van a poder discriminar por el solo hecho de cómo se vende su producto o el componente de su producto. Pero sí podrían castigarlos por eso. Ese castigo se traduce, por ejemplo, en identificar que si el producto es de más difícil valorización o es de imposible valorización, tengo que castigar ese producto. Y le voy a tener que cobrar una cuota más grande que mis asociados, que ponen una lata de bebida, que se bota, se pone agua y está perfecta para reciclar sin ningún inconveniente. Es muy barato valorizar eso versus lo caro que puede ser valorizar otro producto. Esa diferencia al interior de un sistema de gestión se transforma en un sobreprecio que tienen que pagar esos asociados. Ante eso la pregunta surge naturalmente, bueno, entonces, ¿me conviene estar en un sistema de gestión de alimentos, de otro tipo de envases y embalaje, o nos conviene hacer un sistema de gestión propio? Y luego a esa pregunta es lo que decía Marco, ¿no es cierto? Mis volúmenes de envases y embalaje, ¿me dan como para sostener la inversión en un sistema de gestión colectivo o no me dan? Al final, ¿qué me conviene? ¿Estar castigado allá o absorber financieramente un gran peso acá? O de pronto, es tan compleja mi situación que quizás tengo que ir donde la autoridad y promover que cierta gama de productos no sean sometidos a la responsabilidad extendida del productor. Porque recordemos que no por el hecho de que diga envase y embalaje, que usted es envase y embalaje, usted es regulado. Porque la autoridad puede distinguir en categorías y subcategorías. Y puede decir, su categoría ni siquiera está sometida a la responsabilidad extendida del productor. O está sometida a informar, pero no a cumplir metas. Entonces, esos 3 bloques que nosotros planteamos hoy día como interrogante y pregunta, que son parte de la propuesta que nosotros le proponemos trabajar con meridiana urgencia, diríamos, porque ¿y por qué o más bien con urgencia, para ser más franco? Por lo siguiente, porque se espera que la autoridad emita un reglamento, y así lo ha declarado el ministro anterior y el actual ministro, inicie un proceso de dictación del Decreto Supremo de Meta y Obligación Social durante este año. El reglamento que hoy día está de procedimiento tiene 6 meses entre el inicio del procedimiento y el término. Y entre medio los regulados participan a través de las mesas de trabajo, participan formalmente, si no hay ninguna participación a través de reunión de lobby, sino que participan formalmente. La pregunta es, ¿cómo los regulados van a poder promover una respuesta a las 3 interrogantes que acabamos de señalar si no se cuenta con la información para promover en la autoridad una decisión? Si no nos hemos evaluado para decir, ¿sabe qué? Evite que el sistema de gestión castigue. Póngale mucho hincapié, porque ya calculamos y nos dimos cuenta que solo no podemos y que no me van a sacar el producto prioritario de la obligación. Entonces, esos 3 interrogantes tienen que contestarse lo antes posible, para que cuando el ministerio diga, partimos a regular, el regulado puede decirle, esta es mi opinión. Y no estar ahí tratando de crear una opinión que no tenga solidez y que finalmente el ministerio siga de largo.
Esa es básicamente la interrogante para un gremio como este, lo que tiene que ver con componentes del envase de embalaje en el contexto de los sistemas colectivos. Sí. Una pregunta, porque tú eventualmente puedes tener, o en nuestro caso, adherir a dos sistemas. Uno, por ejemplo, nosotros que somos fábrica de pintura, por el tarro de pintura, que puede ser algo gremial, pero el embalaje podría eventualmente asociarme... Sí, efectivamente, sí. Nunca hay que entender que la obligación de adherir a un sistema, primero que nada, sistema colectivo e individual. Decisión del productor, a priori, decisión del productor si va a tener uno propio, individual, o si va a tener uno colectivo. Luego, si tiene uno colectivo, puede estar en tantos colectivos como quisiera. Hoy no existe una regla que prohíba eso, y usted puede ir por cartón corrugado a este y por la lata de pintura a este otro. Inclusive está en discusión si usted puede ir por X toneladas de lata de pintura 1 y X toneladas de lata de pintura del mismo material a otro sistema, como invirtiendo en distintos lugares en el fondo. Esa es una pregunta un poquito más compleja, no me parece de especial relevancia hoy día, pero tampoco está prohibido aquello. ¿Tener un sistema individual para un tipo de embalaje? También, lo mismo, hay total libertad respecto a la decisión. Esa libertad se pierde en una hipótesis. El Ministerio tiene la posibilidad de pedirle a la autoridad de libre competencia un informe. Si el informe de la autoridad de libre competencia, a juicio del Ministerio, implica que hay riesgos de mercado, de libre competencia, en que hayan sistemas colectivos o individuales, el Ministerio puede prohibir uno u otro sistema. Es decir, sabe que en este caso todos colectivos o en este caso todos individuales. Pero si el reglamento no contiene esa prohibición, usted es libre de decidir cómo quiere distribuirse. Y por lo tanto esta problemática naturalmente no se aplica al cartón corrugado, como usted señala, ¿no? Se aplica a aquellos productos que sí tienen una complejidad en su recolección o en su valorización, yo diría en este caso, más que en la recolección. Respecto a los sistemas, cosas un poquito más formales, menos de evaluación o de diseño, son autorizados por el Ministerio y para eso presenta un plan de gestión, ¿sí? El plan de gestión es un elemento de suma relevancia. Lo que nosotros hemos estado trabajando hoy día a la fecha, colaborando con la industria, con gremios y con empresas, justamente en empezar a montar planes de gestión. El plan de gestión es el documento que el Ministerio autoriza para que exista o no exista un sistema de gestión. Si es rechazado, inmediatamente todos los productores asociados o el productor se convierte en un free rider y tiene la multa más grave, gravísima, de no estar cumpliendo con la obligación de contener un sistema, de estar en un sistema de gestión. ¿Bien? No solamente es una cuestión formal de si no me autorizan el plan de gestión entonces estoy en incumplimiento, sino que allí está contenida toda la estrategia de cómo se le va a dar cumplimiento a la ley, cómo se va a recolectar, cómo se va a valorizar, cómo se va a licitar, cómo se van a tomar las decisiones al interior, cómo se van a evitar los problemas de libre competencia. Algunos de los elementos contenidos en el plan de gestión requieren inclusive autorización previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ¿sí? Entonces, es un documento sumamente complejo que es el que le da al Ministerio la garantía para que el Ministerio pueda decir, ¿sabe qué? Yo confío en su gestión. Yo ahora que confío en su gestión, lo autorizo. Y eso requiere un trabajo complejo, en el fondo. Ahí es donde se pone la inteligencia en el trabajo, ¿no? En cómo se van a recolectar, valorizar y administrar en las distintas esferas, ¿no? No es un plan de gestión solamente operativo, eso trato de decir. También es un plan de gestión corporativo, en el sentido de cómo se toman las decisiones. Allí, por ejemplo, va a estar, si el ejemplo que dábamos antes, van a ser castigados, o sea, va a ser más grande la cuota de aquel que incorpora en el mercado un producto más contaminante o un producto de más difícil valorización. Esa pregunta se resuelve en el plan de gestión, porque uno lo que entiende del plan de gestión es la estructura de decisiones y cómo se va a cobrar. ¿Bien? Entonces todo eso, cuando estamos pensando en esta es nuestra problemática, estamos pensando en esta es nuestra problemática, esta es la evaluación que tenemos que hacer como empresas, luego como gremio, agruparse los que tengan los intereses o situaciones particulares y acudir a la autoridad ambiental a promover con información dura y concreta y evaluada y experta naturalmente una decisión que luego se transforma en una decisión al interior del plan de gestión. Ese es un poco el recorrido. Obligaciones importantes también contenidas en el plan de gestión: constituir fianza, seguro o otro sistema de garantía. ¿En qué se está pensando ahí? ¿Se cursa una multa, no hay recursos? Bueno, no hay recursos porque está la garantía. Es eso. Celebrar convenios con gestores registrados, cómo se va a contratar y entregar informes del cumplimiento. Decíamos antes, esta obligación de informar del 2 transitorio luego muta y se expresa a través de la obligación de informes que emana del plan de gestión.
Así se empieza a informar, sí. Vale, o sea, aquí la obligación de entregar informe es de esta nueva organización que es el sistema de gestión. Efectivamente. ¿Ya? Y que va a informar respecto de las metas, ¿no?, que están asignadas, digamos, a ese sector, digamos, de adherente o afiliado o partícipe de ese sistema en particular. Claro. Por lo tanto, también puede ocurrir que haya una empresa, como tú bien decías, que, por decir algo, a un tipo de envase está en un sistema de gestión y para otro tipo de envase está en otro sistema de gestión, y por lo tanto la información que le corresponda como parte del sistema de gestión va a estar dividida en varios lugares. Sí. Primero. Lo segundo, ¿cómo se cruza esto con el tema de la responsabilidad que tienen los productores, digamos, respecto de del manejo, la administración y el tratamiento de todos los residuos considerados, por ejemplo, como peligrosos? Todo aquello que está regulado en el 148. Perfecto. ¿Ya? O sea, porque si yo voy a entrar un ejemplo, yo tengo el 100% de mis envases, voy a hablar nada más que de ese caso. El 100% de mis envases son tambores metálicos de tal tipo y esos son todos de sustancias peligrosas. A mí el 148 hoy día lo que me dice, señor, usted tiene que preocuparse de que esos tambores sean adecuadamente tratados de todo y dispuestos y eliminados probablemente tal. También podría existir la alternativa de que yo tenga algún mecanismo de regularización en el cual hay algún sistema X, ¿no es cierto?, algún gestor, que hoy día existe, que lo puede lavar, recuperar, etcétera, y yo tengo mis tambores de nuevo de vuelta y los puedo utilizar de una u otra manera, inclusive hasta vendiéndole a otro parte de ellos, ¿no es cierto? ¿Cómo chocan ahí? Esa es parte de las preguntas que queremos justamente abordar al final en acciones, ¿no? En problemática. Hay una respuesta a su pregunta, una pregunta muy importante, además, justamente aquí, y la vamos a abordar después para no salirnos de lo que son los sistemas de gestión, porque nos quedan algunos puntos, algunas luces, porque esto es un poquito más profundo. El plan de gestión ni siquiera lo abrimos en la presentación, o sea, no está desarrollado la problemática del plan de gestión, sino solamente está introducido. Por eso va a venir en un decreto en particular. Sí. Más adelante justamente voy a hacer esa pregunta. Y todo esto se define en un decreto en particular. No nos olvidemos que hoy día nosotros estamos hablando del contexto de la ley. Y todos los brazos de la ley surgen de los decretos. O sea, hoy en día todo está en veremos. Y en ese en veremos, en donde la industria tiene una oportunidad y una obligación de recabar información, evaluar y promover esa decisión en la autoridad. Es lo que la autoridad también está esperando en todo caso. Busca, claro, está regulado, no es en forma de un lobby, sino que este ministerio fue creado, en su génesis el ministerio partió con mucho apoyo de la industria y trabajando con la industria, y la red se hizo así, por lo tanto eso se nota en los reglamentos que se van a instalar a través de los decretos supremos, quieren el input de la industria, pero el input informado, no lobista, no político, sino input técnico. Eso es muy importante. Y hoy en día lo que está en déficit. O sea, hoy en día cuando uno acude al ministerio, o sea, de ambos lados, del Ministerio de Industria, uno ve que la comunicación no está siendo ya muy concreta, muy documentada. Y por lo tanto la autoridad toma decisiones como, ¿sabes qué? Pedimos la información a todos al mismo tiempo, sin distinguir, sin nada, porque igual nadie me vino a decir lo contrario antes. Entonces ahora estamos todos jodiendo con la información. Entonces ahí es donde hay una oportunidad muy grande, ¿no? Tal cual, el proyecto RED es un proyecto de la autoridad, naturalmente, pero en donde el Comité Profesional tuvo un rol muy relevante. O sea, muy relevante quiere decir de verdad, de proposición, de modificación, y de no este lobby particular de reunión, sino que de antecedentes, ¿no? Un ministerio muy técnico. Bueno. Sistema de gestión individual. En la lógica que describíamos antes, el sistema de gestión, claro, individual, tenemos el productor, contrata con un administrador del sistema de gestión libremente o con gestores directamente. O inclusive puede tener el mismo camiones y forma de recolectar y valorizar. Esas son las tres lógicas básicas de un sistema de gestión individual. Hay un asunto relevante en el sistema de gestión individual. No zanjado por la ley, pero probablemente vaya a zanjarse por los respectivos decretos supremos. Y es el siguiente. Hoy en día la ley no aclara si el residuo que usted recolecta debe ser el que usted puso en el mercado o si basta con que recolecte materialidad. Usted puso cartón,
recolecte cartón, ¿no? ¿Quién va a pedir que sea el cartón que usted puso en el mercado? Es una locura. Sin embargo, en los sistemas individuales, eso que nos parece tan obvio, no es nada de obvio. Lo que se espera que emane del ministerio, es probable más bien, es que respecto al sistema individuales se pida que si usted va a tener un sistema de gestión individual, lo que usted mismo pone en el mercado es lo que usted recolecta. No le va a servir materialidad del otro, como sí sucede en un sistema colectivo. En un sistema colectivo sucede inclusive que usted esté recolectando los materiales de uno que no está asociado. Le da lo mismo, son materiales. Eso no es probable que no sea así en sistema individual. Ahora, ¿en qué queda un sistema individual así? En algo absolutamente impracticable, absolutamente imposible de fiscalizar y de cumplir, y por lo mismo se reconvierte en una lógica distinta. No, es imposible, es imposible. Es imposible. Pero a lo que... Podría, si son envases, por ejemplo, de PET, las botellas de PET, de la Pepsi Cola, la Coca-Cola, es la misma botella de PET. Sí, claro. En términos de envases de plástico, ¿sí? Ahí se podría dar, pero eso es muy específico, casi único. Pero en el PET, que un envase individual podría ser pero casi único. ¿Sí? El resto... o sea, lo que pasa es que aquí hay un problema de fiscalización, ¿no es cierto? Entonces ese problema de fiscalización aplica en casi todos los casos de envase y embalaje. En casi todos los casos de envase y embalaje, y por lo tanto esta regla en envase y embalaje es bastante absurda. Pero en otros casos no es tan absurda. Estamos pensando, por ejemplo, en aparatos eléctricos y electrónicos. Ahí es muy controlable el hecho de identificar si, o es más controlable el hecho de identificar si el producto que usted puso en el mercado es suyo o no. Ahora, en cualquier caso, esto lo que te convierte en el sistema individual, si se toma esta decisión, lo convierte en un sistema de una cadena cerrada. O sea, usted le vende producto a un hospital, inclusive en base y embalaje de suero, no sé. Y usted mismo lo recolecta, y usted mismo se lo lleva, ahí es recomendable un sistema individual. En todos los otros casos no es recomendable un sistema individual. Ahora, ¿por qué lo aclaro? Porque cuando nosotros hacíamos este triple análisis de decir, bueno, me castigan al interior de un colectivo, o hago mi colectivo propio, o no soy producto prioritario, yo no mencionaba ahí la alternativa del individual. Pero está la alternativa del individual. Y precisamente no mencionábamos la alternativa del individual porque es probable que sea muy complejo establecerse en un sistema individual. O sea, yo lidiar con mi propio problema de forma sola es quizás más complejo que las otras alternativas que no son tan cómodas tampoco, ¿sí? Por eso. O sea, es claro, lo que pasa es que independiente de la identificación de marca, o inclusive que haya un código, todas las alternativas de trazabilidad son muy caras. Porque estamos hablando que el residuo que usted recolecta, como sea que lo recolecte, dentro de una bolsa de basura o que se lo dejaron a un punto limpio, tiene que llegar a un lugar en donde alguien, o una persona o una máquina, va a tener que decir es suyo o no. Eso es carísimo. Es carísimo, o sea, es impracticable. Eso en muchos casos es imposible. Es imposible. Por eso decimos que eso que es imposible, en envase y embalaje, igual es una lógica que los consultores que tiene el Ministerio de Vida la están recomendando y que es probable que se exprese. ¿Con qué afán? Con el afán de decir, la carga de acreditarlo es suya. Si usted no la puede acreditar, es problema suyo. E inmediatamente lo que están haciendo es estimular los sistemas colectivos, que es lo que la autoridad prefiere porque es menos fiscalización. Si todos ustedes están en un sistema individual, tienen que fiscalizarlo todos ustedes. Un colectivo, una persona. ¿Sí? Entonces, ojo ahí, que sí, es imposible, pero el Ministerio perfectamente puede decir sí, es imposible. Es su problema. Y nadie está obligado a lo posible. No, claro. Podemos entrar a una discusión del argumento, naturalmente. Yo solamente estoy diciendo que ahí hay un interés del Ministerio de los individuales dejarlos en un ambiente muy pequeño, muy controlado, de cadenas o sea, por ejemplo, servicios bancarios, renta. Son aparatos electrónicos, pero son muy controlables las recolecciones. Entonces ahí el sistema individual es perfecto. ¿Sí? Bien, pasamos al colectivo. El colectivo, como ya hemos mencionado, en el ejemplo, 3 colores distintos, ¿no es cierto? Conforman este sistema de gestión colectivo, personas jurídicas sin fines de lucro, ¿no es cierto? Que contiene un directorio, que organiza el plan de gestión, que licita a los servicios de recolección y valorización. La recolección cada 5 años, ¿sí? Que es el plazo más o menos que un decreto supremo, y la valorización sin un plazo limitado. Y la razón es obvia, ¿no? La razón es intentar promover y aumentar la inversión en plantas de valorización. Si le ponemos 5 años a eso, entonces, bueno, la certeza del contrato es muy chica. Entonces no hay plazo limitado para cómo valorizar. Sí lo hay para cómo recolectar. ¿Bien? Y son contrataciones distintas. Hay algunos asuntos técnicos ahí, pero creo que no es
el contexto de la conversación que estamos teniendo hoy día se puede profundizar un poquito más en complejidades de estas licitaciones. ¿Sí? Perdón, Sí. no sé si lo vamos a poner después, pero el tema de la definición de sin fines de lucro como un sistema de gestión en la cual no tengo claro cuáles son los aportes que le va a corresponder al final a cada uno, porque eso me lo va a ir dando necesariamente las licitaciones a las cuales yo tenga acceso y que esas pueden a su vez ir modificando el precio en un momento u otro, puede generar también que en un momento determinado el sistema de gestión tenga excedentes. Sí, de todas maneras, es un muy buen punto. De hecho, el decir sin fines de lucro no es lo más preciso, lo dije yo, pero no es lo que dice la ley y ni lo pusimos en la presentación, sino que pusimos no distribuye utilidades. Parece una tonterita, un detalle, pero no es un detalle. No es un detalle. No es que no pueda generar excedentes. De hecho, funcionando bien va a generar excedentes. Lo único que no puede hacer es no distribuir utilidades. Ese movimiento que escribimos en la ley es el que permite hoy día, al menos en mi opinión, hay otros que no piensan así, que inclusive una sociedad anónima puede hacer un sistema, o sea, se podría constituir una sociedad anónima, que en su esencia, no sé si hay alguna abogada, pero que en su esencia tiene el afán de repartir utilidades, inclusive se podría constituir, a juicio de algunos, una sociedad anónima para darle cumplimiento a este sistema. Y no estamos solamente hablando, por lo tanto, de una organización gremial o de una corporación. Y esa cuestión es sumamente relevante en términos organizativos, financieros y corporativos. Sí, son estructuras muy distintas a una asociación gremial, a una corporación, ¿no es cierto?, de una sociedad anónima, sociedad por acciones, o sociedad limitada, o la que fuese. ¿Sí? Solamente no tiene que repartir utilidades. En los aportes, en cualquier caso, solamente una corrección ahí, sí se sabe cuántos son, porque son parte del plan. En el plan de gestión se establece cómo cada uno aporta, en proporción a qué aporta. Entonces, el aporte no es variable, ¿no? Sino que uno hace una contribución fija y lo que también se está configurando ahí, y esto también es importante de mencionar, es lo siguiente. Uno tiene un sistema de gestión. Bueno, ¿quién lo crea? Bueno, lo van a crear, probablemente no todos, lo van a crear algunos. Y los otros que no lo han creado van a adherir a él. Y esa posición de adherencia va a poder darse o desde una modificación en la persona que lo incluye, o a través de un contrato de adherencia, en donde este sistema le va a estar de alguna manera prestando un servicio, ¿no es cierto?, a este otro productor, con un contrato solamente, ¿sí?, de servicio por estar en el sistema. Y todas esas hipótesis son una pregunta en el productor de cuál va a ser su posición respecto al sistema. ¿Tengo voto? ¿Cuánto pesa mi voto? No tengo voto ni siquiera. Solamente me tienen que respetar por lo que el Estatuto de Libre Competencia señala. ¿Bien? Luego hay otros actores, lo vamos a tocar muy a grosso modo porque no es el afán de esta presentación, que son los gestores de residuos, de recolección, valorización, pretratamiento, que es algo que se cruza entre medio de la recolección y la valorización, los comercializadores con su obligación de poner espacio suficiente para puntos limpios en virtud de lo que diga el decreto supremo, las municipalidades y asociaciones. Las municipalidades están en tanto municipios y están en tanto gestores de residuos. En tanto municipios están respecto de permisos para puntos limpios, un permiso especial que crea la ley de mejor aplicación. Y están en tanto gestores en razón de que ellos pueden ofrecer ser contratados para los servicios de recolección. Y otros servicios hay algo que interpretar ahí en su momento. Lo mismo las asociaciones de municipalidades. Además, son receptoras de los dineros que les entrega el Fondo de Reciclaje para invertir en infraestructura, educación, etc. Y tienen la ventaja hacia el sistema de gestión colectivo, que si bien el sistema de gestión colectivo debe licitar como regla general, cuando va a contratar con un municipio puede no licitar. Entonces ahorra el tiempo y el gasto de la licitación y contrata directamente con el municipio. Luego, ha contratado con el municipio, bueno, ¿quién recolecta ahora? Entonces tenemos dos posibilidades. O el municipio tiene camiones propios y puede el mismo, o puntos limpios propios y puede el mismo recolectar, o no los tiene y debe licitar un servicio. Esos dos son casos que suceden en la región metropolitana, por ejemplo. Tenemos municipios que licitan y tenemos municipios que ellos ya tienen instalada la capacidad de recolección. En el caso que ellos mismos tienen, no hay pregunta, ellos mismos lo hacen. En el caso que licitan, hay una pregunta, ¿cómo licitan? Entonces licitan igual a cómo debía haberlo hecho el sistema de gestión. Son las mismas reglas. Bases listadas por el Tribunal de Libre Competencia, plazo 5 años. ¿Ok? Esa no es una regla que esté contenida, por ejemplo, hoy día en las licitaciones municipales. No hay un límite de años. Hay contratos de 20, 30 que se pueden renovar. Estos contratos son de 5 años. ¿Bien? De recolección. Eso es un asunto importante.
¿Cuál es la ventaja de contratar con un municipio? Yo diría más bien con una asociación de municipalidades, bueno, que te agregan el fondo, terreno y capacidad, y es alguien que sabe de residuos, y de ahí esa gracia en contratar directamente sin tener que pasar por una licitación del sistema. Voy a hacer una pregunta porque como existen distintos tipos de recolección hoy día, hay un sesgo quizás también a cómo se realiza esa recolección. O sea, por ejemplo, hay puntos limpios que son más verdes, ecológicos y se preocupan de la huella de carbono, versus las municipalidades que en realidad licitan al mejor precio y les da lo mismo. Claro. Dentro de lo que nosotros vamos a estar sujetos a licitación, ¿existe esa consideración, hacer más verde o menos verde? Esa es una gran pregunta. De hecho, es una pregunta que nos hacían los senadores, pero duro y parejo en el fondo, porque la pregunta era, bueno, vas a licitar, pero tal cual, vas a darle el más barato y que es el que contamina más. No tiene sentido en una ley ambiental. La respuesta es que la ley no tiene ningún elemento para hacer esa distinción, aunque debiese tener. Eso no implica que no se pueda hacer. A mi juicio, dado que el Ministerio de Medio Ambiente tiene en su poder la autorización de los planes de gestión, y dado que en los planes de gestión vienen la forma en la que se va a licitar, ahí el Ministerio tiene la posibilidad de meter un poco esa mirada en la recolección. Pero es discutible. Es discutible porque ahí entramos en una discusión jurídica muy exquisita en el sentido de si el Ministerio puede ir a pedir eso más o no. Tiene que ver con criterios. El Ministerio puede rechazarte el plan de gestión. ¿Y por qué te lo está rechazando? Bueno, tú vas a saber que te lo está rechazando porque sostenidamente ha rechazado todos los que no incluyen dentro de sus criterios de evaluación, por ejemplo, huella de carbono. Entonces, a mí me da la impresión de que va a tender hacia allá esto. Va a tender en la medida que obviamente se pueda, ¿no? O sea, si el Ministerio se da cuenta de que si tiende a esa consideración ambiental tan relevante, pero tan cara también, eso complejiza la red, el Ministerio sabe que vaya con el camión más contaminante, pero recolecta todos los residuos, porque esta ley no protege el aire, protege los residuos. ¿Es un poco absurdo la protección ambiental en general? Sí, pero es también práctico. Si eso sea la segunda derivada. Claro, o sea, yo diría que va a primar el criterio práctico, que es eficiencia económica en la recolección de residuos, y cuando a ese criterio práctico se le pueda embellecer con, oye, huella de carbono, puntos limpios, puntos de material reciclado, todas esas cosas, el Ministerio va a poder hacerlo. Esto mismo, esto es una crítica que se ha hecho, pero que no es una crítica, al contrario es una virtud. Si se fijan, este Ministerio es un servicio. Está operando como servicio. Los servicios son los que uno presenta, la Ceremi, ¿no es cierto? O los servicios uno presenta y tiene criterio y te rechaza o no te rechaza. Nosotros tenemos el servicio de evaluación ambiental y ahí pasa lo mismo, hay un reglamento, pero el servicio tiene criterio. Y lo que dice el reglamento no te es suficiente para saber si te van a aprobar o no, porque hay criterio. Entonces ese mismo criterio va a tenerlo, lo va a empezar a crear el Ministerio. Y ahí también yo creo que es importante, la industria va a poder ver qué criterios conviene promover y de qué criterios, honestamente, puede sacar partido X industria, promoviendo un criterio que sabe que para esa industria es mejor. Y luego comercializadores y distribuidores con lo que ya decíamos, instalaciones de recepción y almacenamiento. ¿Sí? Esos son los otros actores. Ahora, creo que el comercializador distribuidor también está obligado a participar del sistema de gestión. No, él no. Podría estar obligado, como regla general, no está obligado. A lo único que está obligado un comercializador y distribuidor es a solamente cuando, así lo ha dicho el reglamento respectivo, contar con espacio para un punto limpio. Eso es todo. Pero no hay que confundirse en algo. Cuando hablamos de comercializador y distribuidor, eso no implica que ese comercializador y distribuidor no pueda a su vez ser un productor. Cada uno tiene acá varios sombreros. O sea, usted puede ser productor, puede ser comercializador, distribuidor, puede ser gestor también. Y le van a aplicar los roles que tenga. O sea, un supermercado es un excelente ejemplo de un comercializador y distribuidor, que es también un productor. De prácticamente todo lo que vende es también un productor. Desde aparato eléctrico, electrónico. ¿Cuáles son las definiciones? No, cada uno lo sabe muy bien. La ley contiene las definiciones. El productor es el que pone el mercado, es el que pone el envase en el mercado. Como señalaba Marco al principio, estamos hablando de comercialización, ¿no es cierto? O el que lo pone con marca propia, o el que lo importa para el uso profesional, ¿cierto? El ejemplo que decíamos es que si usted es un fabricante y usted importa un tambor como materia prima, importa ese tambor, no el tambor, sino que el contenido que está en el tambor, usted es un productor de producto propietario de ese tambor porque lo importó para el uso profesional. Que se entiende muy bien en el caso minero, ¿no? Se importan máquinas
O sea, claro, con el neumático, toda la máquina, todo el aparato, la minera es el productor, porque lo importó para los usos. Pero buen punto que te acabas de mencionar, ¿no? Porque todo aquello que tú importas como insumos para tu producción, para uso profesional, ya, claro. para tu uso profesional, ya, Sí. viene envuelto en embalaje, Exacto. viene en envase. Y tú eres el productor de eso. Y yo soy productor de eso. Sí. Yo no lo estoy poniendo en el mercado, sino que es para mí al final de mi cadena es una corriente residual. Yo entiendo, que pero yo no voy a manejar. eso es lo que, esa mirada que yo la entiendo muy bien y la conozco muy bien, de esa mirada es la que hay que salirse. Ya. O sea, hay que aceptar, y es doloroso, pero hay que aceptar que el patio trasero es red también. Es red. Lo que no implica, insisto, que va a tener metas de obligación, no, es red. Y ahora que es red, puede dejar de serlo. Pero el punto de partida, o sea, yo invito a que el punto de partida siempre sea aceptar que es incómodo, pero el patio trasero es red. Lo que pasa es que, como usted señala, tengo buenos motivos para que la autoridad diga, ¿sabe qué? Ese tambor de uso profesional que yo importo y yo mismo lo utilizo, o yo mismo tengo un convenio, me lo recolectan y me lo valorizan, o sabe que esto no es un problema, promover ante la autoridad que ese patio trasero no sea un problema. Porque, ojo, cuando se pensó para uso profesional, no estábamos pensando, honestamente, esto es muy historia de la ley, no tiene demasiado peso, pero es lo que estábamos pensando, no estábamos pensando en el ejemplo que yo acabo de dar. Cuando estábamos pensando para uso profesional, no estábamos pensando en el tambor, materia prima, patio trasero. Estábamos pensando en el servidor, aparato eléctrico y electrónico, un servidor que te importa en Chile. Entonces lo están ocupando para uso profesional y eso no tiene ninguna cadena, con eso no pasa nada. ¿Te fijas? Entonces estábamos pensando en ese tipo de cuestiones. O en la minería. Que dado que el mercado nacional, o todos los casos donde el mercado nacional no te ofrece lo que tú necesitas en una industria como la minera, y ahora toda esa industria no estaría sometida a la responsabilidad extendida del productor, todas esas toneladas de neumáticos. Porque en la medida que no haya fabricación nacional, son importados para uso profesional, todas esas toneladas quedan fuera. Entonces, en eso es lo que se estaba pensando. ¿Pero qué diferencia hay entre ese producto importado y el comprado nacionalmente? Porque sigue siendo mi patio trasero. Yo diría que no hay ninguna diferencia. Solamente digo que estábamos pensando en eso. Ahora que se estaba pensando en eso, también el del ejemplo queda dentro. Pero hay una diferencia. Claro, hay una diferencia. Que en general ese de patio trasero tiene un mejor tratamiento de recolección y valorización que el del ejemplo de la minera. Es una diferencia en los hechos. Por eso digo que se estaba pensando en ese problema. Ahora que se pensó en ese problema, bueno, también esto quedó dentro. Pero en esto yo creo que hay una diferencia, que es la diferencia que siempre hemos sostenido en la ley, y de hecho en la ley está todo el sistema armado para darle flujo a esta alternativa, que es el no involucres lo industrial como red, porque lo industrial hoy día tiene una cadena de recolección y valorización. Esto es muy fácil de explicar. La ley tiene el objetivo de promover la recolección y valorización, promoverla en aquellos casos en los que no sucede. No es necesario promoverla en los casos en los que sucede. Explicar y demostrar. Claro, y ahí está la obligación de informar. Informar, demostrar, oye, no, si en verdad yo estoy reciclando. O sea, mi tambor no tiene en algún lugar. Yo se lo vendo, Bueno, es un poco el sentido que tiene derecho a informar hoy día, hasta el 31 de agosto, y poder poner ahí qué es lo que estoy haciendo yo con todo eso que estoy Exacto, informando. esa es la idea. Porque con eso, Porque ahí se saca la foto, mira, estas son las toneladas, y con estas toneladas pasa eso. Lo que pasa es que ahí se hizo un lobby muy importante en el proceso por parte del Comité Pro Reciclaje, en el siguiente sentido, el que estamos hablando. Evitar que la ley aplique en aquellos casos en los que no es necesario. Si ya se recolecta y valoriza, no es necesaria la responsabilidad extendida del productor. Y por el contrario es compleja, porque esto es un sistema complejo. Sistema de inversión, protección libre de competencia, licitaciones. Esto no es llamar al camión y decirle cuándo venía a buscar los tambores. Entonces, si alguien ya está haciendo eso, no es necesario aplicar esta superestructura de responsabilidad extendida al productor ahí. Eso es un argumento muy básico, muy derecho, muy entendible. Ese argumento hizo eco cuando estábamos en el ministerio, y entonces incorporamos ahí la alternativa de que cuando ese argumento es real, la ley lo trate así. Lo que pasa es que no siempre es real. Pero cuando es real, está la alternativa de tratarlo así. Ahora, justos por pecadores, no va a ser, mira, tú productor eres súper bueno y tus tambores no, así que tú no, sino que se va a evaluar a la industria en general. En su momento se decía que todos los supermercados tienen un convenio de recolección del patio trasero. La verdad es que no son todos, quizás son la mayoría, no lo sé, pero la verdad es que no son todos. Y seguro no es en regiones. Seguro cuando alguien declara todos, estamos hablando de región metropolitana, grandes urbes.
pero no en las pequeñas ciudades. Entonces ahí, de nuevo, patio trasero, no, me recolecten, me valorizan, no me pongas meta, son grandes toneladas acumuladas. Esa es la discusión en todo caso, ¿sí? A ver, No me queda interesante claro lo de los distribuidores, disculpa, entre el líder, un soplole y un líder. Porque, Sí. por ejemplo, yo soy distribuidora, la mayoría llega al usuario final industrial, pero por ejemplo, distribuimos una silicona, la típica que tú pones en el baño, esa se la pasamos a un distribuidor y ese Sí. distribuidor se la vende al usuario final. El ¿Cuál es mi responsabilidad? Lo que hay que verificar en el ejemplo que usted me da es quién es el productor de esa silicona. Yo soy la que lo pongo acá en Chile. Usted es la productora. Mm. No es distribuidora, eso se llama producción. O sea, el que comercializa es el productor. Mira, la regla de oro para identificar que es el productor es muy sencilla. Hay 3 literales en la ley, pero yo ni siquiera los voy a leer. La regla de oro es muy sencilla. ¿Quién está en control de la operación del producto? Cuando usted puede contestar quién está en control de la venta de ese producto, de la comercialización, ese es el productor. Marca propia, es lo mismo. En marca propia, claro, hay uno que lo fabrica, lo envasa, pero el que decide cómo y dónde se vende no es el que lo fabrica. ¿Eso de estar en control? Sí. Pero Sí. mi O sea, estar en control es el que tiene el controla- conocimiento de la cadena de distribución y Pero tú eliges comercialización. quién es el distribuidor, pues es tu producto. Claro. Si tú eliges a quién Después, venderle, a quién pero yo no controlo a qué lugar se distribuye. No, pero no, estoy de acuerdo, pero tú ya sabes a quién se lo vendiste. Claro, puedes O sea, eliminar al distribuidor directamente. o el mismo producto de No es comercial. Esto no lo funciona de ningún modo, porque tú ya sabes a quién se lo vendiste. Luego lo que él hace con él, eso es otra pregunta, ese es el desafío de la red, naturalmente. Pero tú ya sabes a quién se lo pasaste. Que esa es la diferencia en marca propia. En marca propia tú Yo voy a fabricas hacer el y sistema de gestión en ese producto que yo no sé dónde distribuyo lo que ese es el desafío de la ley. El desafío de la ley es cómo tú te constituyes, identificas tus materiales y generas planes de recolección. Yo no sé dónde me va a poner. Sí, pero no importa porque No va a ser individual, si tú vas a hacer un base de licores, un base de polietileno de alta densidad, entonces lo que van a hacer tú dentro de la categoría plástico. Si es colectivo, claro, va a ser. Colectivo Claro. plástico. Entonces, se supone, eso hay que verlo todavía, si Sí. vas a tener que demostrar que le conectaste una tonelada de plástico o una tonelada de HDP. Lo más probable es que sea plástico a convertir porque... claro, y ahí como Ahí tu hay plástico va a estar en otro material, es el problema que Pero- decíamos. Si tu plástico está más contaminado que el otro, te van a castigar. O sea, si Porque le yo- está saliendo caro el sistema. Porque Si el yo otro- puse una tonelada de del tubo, si yo recolecto de esa misma materialidad, le estaría compensando. Sí, de todas maneras, esa es la lógica, ¿no es cierto? Que Lo que hay que entiende los lograr sistemas que colectivos. logres demostrar que lo recolectaste plástico De y mismo. no el mismo, plástico. Claro, No alta densidad. Perdón, eso no se ha poliuretano zanjado densidad. todavía. Ah, por eso. Esa es una postura. Pero hay que tratar de... Una postura es plástico. Claro. El Ministerio de Día no está trabajando así. Ojo, Está separando. el Ministerio de Día está trabajando con Sí. separando todo lo que pueda separar. Bien o mal, eso seguro es más complejo para la industria. Pero hay un factor adicional a lo que ella menciona, que es uno de los caminos que hay, que es cuando tú no eres el que, llamémosle, te hace cargo directo de la venta, sino que tú tienes un cliente y él le compra, por ejemplo, a tu matriz en el extranjero. Ok, muy bien. Tu producto no pasa por ti, no pasa por tus bodegas, no Tú no pasa eres por nada. productor de producto Tú lo único que ganas por decirte Un agente. un agente, digamos, intermediario que gana una comisión. Pero ahí no hay, Mira, no eres productor, ordenemos porque el ordenemos un productor poco para mí esa es interrogante. el que trae el producto, el que lo compró, De acuerdo. lo Por importó. eso, ordenemos un poco esas interrogantes que son lo que nosotros proponíamos acá, ¿no es cierto? Asequibles, obligaciones actuales y futuras. Entonces, justamente lo que estamos hablando, identificar qué producto. Siempre hay una problemática contractual y comercial respecto a la identificación de, bueno, en qué producto finalmente soy o no soy productor de producto prioritario. Y esta discusión que estamos teniendo acá, esta conversación, la hemos tenido latamente con distintas industrias, porque es muy complejo, bueno, cuáles son los contratos, a veces tú importas con, tu misma empresa tiene distintas cabezas y tú importas con una, se la vendes al otro y tienes un distribuidor y eso va afectando esa orden netamente comercial, financiera de la empresa, va afectándote completamente a cómo te identifica el ministerio como regulado o no y a cuál de esas personas es regulado y por lo tanto cuál es el que tiene que estar haciendo la gestión. Lo que es importante porque si tú te equivocaste en el diagnóstico, el verdadero productor está afuera, tú te equivocaste, entraste con otro, entonces hay una problemática ahí. Es una problemática específica que nosotros podemos colaborar a cada productor en particular en función del contrato, hacer las recomendaciones pertinentes para identificar quién es el productor o las recomendaciones de modificaciones contractuales internas muchas veces o dentro de un holding me refiero, para que quede más cómodo para el cumplimiento legal si eso es lo que se puede, ¿sí? Eso es un aspecto.
Ahora, otro aspecto que era, tú me estabas haciendo una pregunta con respecto al productor, el caso del que importa, ¿no es cierto? Sí. Otro importa. Yo creo que esto es muy fácil, todos lo podemos entender muy bien con el caso de los celulares. Entonces, tú tienes un celular, entonces tú vas a X compañía telefónica y te dan un celular. O puedes ir a la marca de ese celular a comprar el aparato, o te lo puedes comprar por internet. El mismo aparato. Entonces tú tienes un mismo aparato y la pregunta es, bueno, ¿quién es el productor de ese aparato? Pero la respuesta es muy sencilla en ese caso, porque es, cuando tú fuiste a la compañía de teléfono, entonces el productor de ese, como regla general, va a ser la compañía de teléfono. Salvo que esté franquiciado y que la empresa haya dejado ahí los celulares para que él se los venda, y él está actuando como un comercializador del celular. Pero por eso digo, ahí depende del contrato. O sea, uno no puede contestar eso sin atender a la revisión contractual de cuál es el acuerdo de venta que la compañía de teléfono hace del aparato respectivo. ¿Bien? Como regla general, en la evaluación que he hecho yo, va a ser la compañía. ¿Bien? Pero cuando tú vas a la marca, naturalmente ahí no hay pregunta. Va a ser la marca propiamente tal. En el ejemplo yo no le he dado, cuando tú vas al retail. Vas al retail y compras el mismo aparato de la misma marca. Entonces ahí va a ser el retail. No va a ser la compañía con que tú lo vas a ocupar, no va a ser el dueño de la marca, va a ser el retail, porque él te lo está vendiendo. Y cuando lo compras por internet, no va a ser nadie, porque la ley todavía no tiene el brazo para cubrir lo que pasa por internet. Entonces, ese mismo ejemplo, que es muy sencillo, porque es algo que nosotros ocupamos, todos, entonces ese mismo ejemplo va a aplicar también en ustedes. Hay un caso en que hay que revisar cuáles son los contratos, o sea, cómo se vende comercialmente, y distinguir siempre comercializador de productor. A veces uno es comercializador y productor, y eso no es un problema, ¿sí? No es un problema. Además, cuando estamos hablando de las obligaciones del comercializador, estamos hablando de comercializador con punto de venta. Eso es súper importante. O sea, no estamos hablando del comercializador y distribuidor que tiene una bodega que despacha lugares, sino que estamos hablando de que él tiene punto de venta, porque la única obligación que tiene es la de poner un espacio a disposición del público para depositar los residuos ahí cuando el reglamento lo especifique, ¿sí? Que probablemente entonces no es el caso de ninguno de ustedes, al menos en general. Segundo me lo voy a saltar porque es algo que ya conocemos, ¿no es cierto? El cumplimiento de información. Y luego lo tercero es esto que estábamos profundizando un poco más y que es parte de nuestra propuesta, ¿no? Enfrentar la enorme problemática de cómo adherir a un sistema de gestión. Conviene adherir a uno de otros, conviene conformar uno como gremio, conviene que la industria se separe el gremio en bloques, identificando sus problemáticas. Conviene no hacer ninguno de los anteriores y ir a una lucha frente al ministerio y decirle, ¿sabes qué? En toda esta gama de productos, como gremio y como regulado, te pedimos que no nos consideres como red, ¿no? Como responsabilidad del productor, yo no soy valorizable, etc. Esa es la problemática que es urgente. Y es urgente porque nosotros sabemos que el ministerio ha declarado que quiere iniciar el reglamento y lo quiere iniciar con algún tipo de envase y embalaje. Entonces, si nos enteramos de la noticia de que en octubre lo inician, que es un buen mes para iniciarlo, suponiendo que van a tener un reglamento de procedimiento en estos meses, entonces, bueno, ahí partió. El procedimiento considera participación ciudadana, y que uno aporta información y considera mesas operativas, comité ampliado. El comité ampliado se sienta en la industria, y la industria se tiene que sentar ahí con una decisión, en el fondo, con una posición que defender, ¿no? Y eso es de aquí a 6 meses, eso debe haber ya pasado, según lo que dice el Ministerio. Luego la Organización General para el Cumplimiento de la Ley. La Organización General para el Cumplimiento de la Ley, que tiene que ver con cómo como gremio se establecen las matrices generales de los elementos comunes de los asociados. Y luego también la Organización para el Cumplimiento de la Ley de los asociados en particular. La lógica de la ley no es una lógica gremial, es una lógica de productor. Eso es muy importante de verdad. Hasta ahora, y bien se ha hecho, se ha encabezado a través de los gremios, ¿no es cierto? Comité Pro Reciclaje, que es el mejor ejemplo porque es el Comité Pro Reciclaje de SOFOFA, y es toda la industria, independiente de sus competencias, independiente de que hay gestores eventualmente, valorizadores, productores. Toda la industria con una opinión común de cada autoridad. Cuando se va achicando el espectro que la autoridad va pidiendo, naturalmente los intereses particulares se vuelven más relevantes y los gremios tienen un rol, que es lo que conversábamos en nuestra reunión pasada, de promover los intereses comunes, ¿no es cierto? De actuar como paraguas de la industria en los intereses comunes, en una forma de regular, pero no en un cómo regular, porque el cómo regular va a depender de cada productor y aquellos que estén en la misma situación, ¿cierto? Entonces ahí hay una pregunta muy importante de organización para el cumplimiento de la ley, ¿no? Evaluación al interior de la empresa, ¿no es cierto?
de cuál es la solución, cuáles son los productos, cuáles son las problemáticas y cuál es la opinión de la empresa respecto de esa problemática. ¿Sí? Por lo tanto, lo dices tú también, o sea, hay empresas que van a expandir, por ejemplo, hay productos de pintura, pueden tener dos opiniones distintas. Hay que irse por un lugar y excluirnos de la red. Hagamos el trabajo. Y ustedes pueden decir, no, en verdad, la matriz afuera dice que mejor tenemos que ir por este otro camino. Y puede ser que haya posturas divergentes dentro de este mismo comité. Y por lo tanto, cada industria va a tener que buscar también pensar individualmente cómo quiere cumplir con la red. Y lo que nosotros proponemos es hacer ese trabajo de diagnóstico individual y el colectivo. O sea, del fruto del individual también se va componiendo un poco el colectivo y se van promoviendo con cierta urgencia estas problemáticas, que nosotros hemos especificado más acabadamente también en la presentación. Y en una segunda etapa diríamos que lo recomendable es trabajar en pilotos y planes de manejo. O sea, hoy día estamos en la etapa de diagnóstico y orientación de la toma de decisiones. ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cuáles deberían ser nuestras decisiones? Con eso esquematizado se pasa a una etapa de piloto y planes de manejo. Es decir, ok, voy a hacer red, esa es una realidad, bueno, ahora ¿cómo recolecto? En la práctica, ¿cómo debiese recolectar? ¿Cómo debiese realizar? Y ahí está su pregunta con el 148, por ejemplo. La verdad es que lo del 148 no es un problema, porque el 148 establece un estándar. Entonces ese estándar va a aplicarle al caso red. Ya, usted todo lo que el 148 le pida en sus productos es cómo sus gestores van a tener que operar para el caso red. No hay una, al contrario, se ha hecho muy en paralelo a lo que son las normas sanitarias en este caso, ¿sí? Hay que solo conversar bien nomás, la red con el 148, pero el 148 me da una oportunidad. Sí. Más que... Es que el 148 de alguna manera es una oportunidad, por ejemplo, para decir, la verdad, yo no tengo red, no me aplica porque yo ya tengo todo este esquema. ¿Ah? Podría ser. O sea, claro, es una de las decisiones y uno de los análisis que dentro de, por ejemplo, de la asociación, digamos, deberíamos discutir. Claro, efectivamente, o sea, efectivamente un argumento ¿cómo lo usamos? en un plan de no me regules. No me regules por lo menos en esto. 148. Y trabajemos en esta otra parte, no lo sé. Y también vas a tener como asociado en esa postura, que hay que evaluar todavía si es la correcta o no, porque a veces uno dice, este camino normal, natural, de repente no te diste cuenta que estás creando otro pasivo, por lo tanto es una historia que parece obvia, pero quizás no es tan obvia, hay que analizar en profundidad, con todas sus aristas, pero ahí también tienes otro asociado, o que va a estar en la misma onda, digamos, que es los que reciben esos residuos hoy en día, que a lo mejor se podrían quedar sin eso, porque tendrían un sistema de valoración distinto, y por lo tanto, y no está en esta mesa, entiendo, ¿cierto? Que es Hidronor y esas empresas que hoy día reciben, que prácticamente tienen un monopolio. Claro, ese es un punto muy importante, ¿no? O sea, no nos olvidemos que en este juego no estamos solos. Cuando la intención de uno va a tener un rebote en el que quiere su materia prima. El problema de los porque gestores, invirtió, porque... el problema de los gestores, que no es un problema menor, porque además están concentrados en la región metropolitana, Sí. más un par de cosas en el norte, Sí. cerca de Antofagasta y otro, digamos, en Concepción. Y de ahí para de contar, digamos. Y bueno, y dejando claramente de lado todo lo que es fitosanitario, porque esos tienen ya su esquema, Sí. digamos, bastante armado, ¿ya? Pero obviamente, digamos, el tema de los gestores, donde tú vas hoy día y te encuentras con que hay muchos gestores que nominalmente aparecen como entes autorizados sanitariamente hablando, pero la verdad que las condiciones que tienen y todo, digamos, no cumplen, pero francamente nada. O sea, es un riesgo, poco menos que ir a entregarle, licitarles a ellos, por más que aparezcan como autorizados, ¿ya? Porque tú no sabes dónde van a terminar todas esas cosas, o sea, desde el punto de vista medioambiental, ya ni siquiera preocupándome del dinero, digamos, el costo. Ahí es donde decíamos que la fiscalización es de papel, ¿no? Con tu marca. Claro, y con tu marca, entonces Sí, o sea, el tema no es menor, digamos. Está el ejemplo de una empresa de computación bien importante norteamericana, que justamente estaba en una anécdota, ¿no? Pero estaba en un sistema de recolección, cumplimiento red, etcétera, muy famoso, un plan verde, todos los locales plan verde, y un tipo, Sabibó, un activista ambiental, le metió un chip a los computadores y se dio cuenta que todos los computadores que se recolectaban en grandes puntos limpios, viajaban a ser recolectados y valorizados, terminaban en Tailandia con niñitos de patita pelada, separando las patas, hay un video, lo pueden ver en internet. Entonces, esa problemática es la que yo digo, cuando la fiscalización es de papel, ese es el costo que tú asumes, ¿no es cierto? La fiscalización acá es de papel. En el fondo, si en Tailandia ese tipo emite un certificado que es legal en Tailandia y dice, sí, yo valoricé el computador, no podemos hacer nada, el computador se valorizó.
Y lo mismo acá en sede local, ¿no? O sea, si la planta es muy mala, pero tiene permiso sanitario vigente, el ministerio no tiene cómo votarlo. Es de papel, en el fondo. Y lo que se está pensando es que no sea de papel, esa fiscalización es un problema sanitario, no ambiental. Correcto. Le compete a la Seremi de salud respectiva, y lo único que puede hacer ahí la Seremi o la autoridad, la Superintendencia de Medio Ambiente más bien, es ver si la recolección y valorización que se está diciendo es real en términos de tonelada y capacidad, no en términos sanitarios, que es ese problema, ¿no? Eso es una cuestión, un Pero problema de si salud. tú como multinacional quieres tener un estándar diferente. Es que el problema es ese. El problema es que seguramente se le va a presentar a varias multinacionales y a muchas empresas que por definiciones, digamos, corporativas, Así es. no permiten, digamos, que Sí, por mucho que esté autorizado, aquí a nivel local, Sí. no cumple el estándar que a pide. ver. Entonces el problema es que tú tienes que tener la necesidad de sí manejarte con algún gestor. Entonces, o lo armas tú mismo o buscas otros socios que quieran crearlo O tomas uno que está establecido y le tratas de subir el estándar. y le tratas de subir el estándar, claro. Exactamente. Bueno, lo digo que cumpla con las tu- licitaciones acá, dado que van a ser, va a estar agrupada la industria, las Correcto. licitaciones va a ser más importantes también. O sea, las toneladas y los montos involucrados. Los sistemas de gestión son personas jurídicas que manejan una cantidad importante de recursos. Consideramos que está la industria asociada, o sea, toda la industria está asociada para cumplir, son las toneladas agregadas de todo, más los aportes agregados de todo. Entonces, eso obviamente hace mucho más atractivo que empresas de otro nivel puedan aspirar y otras no. Y eso tú lo puedes cortar con distintos mecanismos como boletas de la... O sea, es muy fácil, yo creo, salirse de ese problema. En CDREP, sistema de gestión colectivo. O sea, en la fórmula de licitación te va a subir mucho el estándar, van a quedar muy poco, y lo que ya está pasando en Chile, de hecho en envase de embalaje de otro tipo probablemente, es que ya hay inversión extranjera, porque en el fondo toneladas que hoy día no existen, que están perdidas o que están no administradas en este sentido, hoy día existen y por lo tanto hay capacidad y hay inversión. Afán de subir el estándar sobre la licitación. Y también el ministerio va a tener que contribuir en eso, ¿no? De que efectivamente se recolecte y se valorice de acuerdo a estándares ambientales aceptados. Esa es la presentación que nosotros le ofrecemos. Esta presentación más que nada tiene que ver con el diagnóstico de la situación actual en la que estamos y cuáles nosotros planteamos que son las acciones que se debiesen a continuación seguir, que resumiendo tiene que ver con un análisis, un diagnóstico que nosotros proponemos en la propuesta de cada uno de los integrantes del gremio en el fondo, su problemática particular, la problemática del gremio, de pronto van a haber bloques en el gremio o no, y con eso ir a contestar la primera pregunta, que es la más básica de todo: ¿cómo se va a hacer la gestión en esta triple problemática, ¿no? Colectiva con todos los sistemas de gestión, sistemas de gestión colectivo de forma independiente, o promover en algunos casos, inclusive con los argumentos que usted propone y otros más, no ser regulado. Para elaborar eso, lo que nosotros proponemos es un análisis comparado de la REP a nivel internacional. En el equipo estamos, bueno, yo que me tocó hacer todo el diseño de la ley, Marco Segal, que tiene experiencia también en manejo de residuos y reciclaje, e Ignacio Duque, que es un consultor español que ha formado los sistemas de gestión de envase y embalaje en España, en el fondo, y tiene mucha expertise. Uno de los consultores que nosotros contratamos cuando estaba yo todavía en el ministerio, lo contratamos a Ignacio, y Ignacio es asociado nuestro en la consultora, y la idea en el fondo es hacer el análisis comparado de esta problemática, que no es chilena, es internacional. ¿Cuál es la respuesta que se ha dado internacionalmente? ¿Cómo esa respuesta se adapta, y ahí estamos los expertos nacionales, a la realidad nacional? ¿Y cuáles son las decisiones que se recomiendan? Y en función de eso avanzar hacia lo que son planes de gestión, o sea, cuáles debiesen ser las decisiones a tomar al interior de las empresas o de estos sistemas de gestión, la promoción de las decisiones y la posición ante el ministerio, intentando hacer una representación que nosotros creemos que podemos hacer experta ante un ministerio que nos va a escuchar, porque sabemos y que la industria está preparada, vamos a poder promover ese interés, ¿no es cierto? Y luego pasar a la etapa de configuración y constitución de sistemas de gestión, o administración del sistema de gestión y de planes de manejo. Eso es lo que está comprendido en la primera parte de la propuesta, y cómo esperamos que si trabajamos juntos se pueda desarrollar en el fondo esa propuesta, esa colaboración a futuro. ¿Sí? Pero en lo que ya está, en lo que está escrito, Sí. está establecida rigurosamente o de alguna manera clara cómo se arma un sistema de gestión que intenta cumplir con el espíritu. Yo le diría que sí y no, porque no sé a qué estamos apuntando. O sea, no hay un procedimiento, ¿no? Y esto, todos nosotros vamos a tener que aportar creatividad para decidir cómo hacerlo. Eso es una gran oportunidad, porque el ministerio tampoco lo sabe.
Como el ministerio tampoco lo sabe, y lo decía Marco eso, la fuerza está en el regulado. El regulado que hace un buen trabajo de plan de gestión, el ministerio va a decir, eso es un plan de gestión. Porque el ministerio hoy día no tiene que es un plan de gestión. Esto no es una crítica al ministerio. O sea, yo estuve hasta hace 4 meses y yo soy parte de los que decidimos no tener un plan de gestión, porque la realidad es muy distinta según la industria y las problemáticas. Y también en el mundo, si tú viajas a España, Austria, Alemania, los planes de gestión no eran algo previamente zanjado, porque cada país va a ir adaptándolo. Quizás lo que usted señalaba de, bueno, ¿sabe que en la licitación incorporemos este otro criterio o no? ¿Es materia del plan de gestión o no? Entonces, hay una perspectiva en la que no está zanjado cómo es el plan de gestión. Hay una perspectiva en la que sí. Los contenidos del plan de gestión sí están señalados. Están claramente identificados. Hay un artículo, el artículo 26, dice todos y cada uno de los puntos del plan de gestión. Pero cuando yo le leo y le digo que sí, la letra G, y le digo, mire, en la letra G dice forma de licitar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el contenido de ese ítem? ¿Cuál es el capítulo? Eso no tiene una respuesta. No son las bases, porque usted no va a poder haber licitado porque no tiene personas jurídicas, o sea, no está autorizado, pero sí es la estrategia, ¿qué es? Entonces ese es el trabajo que nosotros pretendemos hacer en una segunda etapa, ¿no? Nos parece que la primera etapa es cuál es la situación, cómo vamos en esto, quiénes somos, colectivo, no colectivo, etc. Con eso resuelto, segunda etapa, planes de gestión. Y allí es especialmente grave y complejo poder hacer un buen plan de gestión que el autor diga, esto es un plan de gestión. Esto me satisface. Ahora, la SICIM tiene experiencia con los mecanismos APL, la de producción limpia, por tanto, que muchas sociedades SICIM están bajo ese paraguas, y por lo tanto yo creo que hay cierta validez de la SICIM como gremio frente a la autoridad ambiental, frente a la autoridad en general como gremio responsable, que lo que dice tiene fundamento, que cumplen con la ley en general, ¿cierto? Mucho más que en general, o sea, cabalmente. Por lo tanto, creo que es una buena oportunidad para actuar también en la primera fase gremialmente y después individualmente. Sí, un poco eso también es como darle a usted la seguridad de que nosotros hoy día contamos con un eco importante en el interior del ministerio. Justamente por haber sido quienes elaboramos la ley. Entonces, lo que nosotros podamos decirle a un Ministerio de Medio Ambiente como recomendación es una recomendación muy relevante para el ministerio. Es una posición que nosotros podemos aprovechar. No tiene que ver para nada con una cuestión de política de turno, porque es una ley técnica que de hecho empezamos en el gobierno anterior con Piñera, que se desarrolló en este gobierno finalmente con el ministro Daniel. Tiene que ver con una cuestión de, bueno, acá está el conocimiento y si el gremio además tiene un buen nombre, yo diría que hay una complejidad técnica. Hacer un plan de gestión es complejo. Hay una inversión importante ahí de parte de los regulados, naturalmente. Pero sí contamos, yo creo, con una espalda suficiente como para que el ministerio pueda escuchar la propuesta que uno hace. Y en ese sentido a nosotros nos ha ido en general bien en el ministerio. Y me parece que en alguna charla el tema de la materialidad no se va no va a ser más detallada que lo que es algo que está en juego todavía. Yo tengo bases sí, no se ha definido. El IPC tiene metal y plástico. El consultor hoy día contratado por el Ministerio de Medio Ambiente a dicho efecto está proponiendo que sea lo más minucioso posible. Mi opinión es que debiese ser no lo más general posible, pero sí más general. ¿Y la plataforma está haciendo solamente? Sí, por eso digo que la obligación de informar hoy día no hay que tomarse la... O sea, la obligación de informar del artículo 2 solicitorio no es de piedra ni para ustedes ni para el Ministerio. Es una obligación de informar, es una primera foto, pero uno no tiene que mirar lo que te están pidiendo para decir esta es la regulación. Pero bueno, aquí hay siempre intereses contrapuestos, porque la industria del reciclaje va a tratar de que llegue lo más segregado posible, porque eso le tiene menor costo. Entonces el Ministerio, o sea, siempre en las posiciones, las del lobby, no quiero decir lobby pero encontrado, porque el interés mío quizás el desinterés del otro, y al contrario. En la industria del reciclaje usted tiene que llegar a todo limpio, perfectamente segregado, meterlo en la máquina y valorizarlo. Ideal. Pero para mí me cuesta mucho. Yo quiero exactamente lo contrario. Claro. Tener una obligación lo menos segregada posible. Pero hay que buscar un término medio, un equilibrio entre ambas necesidades, porque ambos van a presionar al ministerio. Y cada uno va a tener muy buenos argumentos. Entonces hay que ver al final qué es lo que es más eficiente. En algún caso va a ser eficiente muy segregado, muy limpio, en otro caso no, porque cuesta mucho. Porque al final, como decía David, lo que requiere es que sea un mecanismo eficiente y que uno no por eso diga, lo cual políticamente sería desastroso, yo estoy subiendo mis precios en general un 10% porque me obligaron a esta ley tan estúpida, si claro. Voy a hacer esto.
Es lo que Ojo tiene que que pasar. es un elemento muy importante. O sea, acá tenemos un aumento de precios de los productos del mercado nacional, que todos los productos están en el mercado nacional. Entonces, esa presión que uno puede ejercer en el ministerio buenamente, ¿sí? O sea, técnicamente, fundamentalmente, de si no es eficiente, porque eficiente va a ser quizás que sean separados, pero cuando es eficiente es bueno para todos, porque su producto es el que sube menos, ¿no? Entonces hay que buscar eso. Si no es eficiente, el producto sube más y no hay nadie, ninguna autoridad ambiental va a estar dispuesta a que los precios se inflen por sobre el IPC por estar cumpliendo una meta de recolección y valorización. Entonces eso es un argumento que uno puede presentar con mucha fuerza a la autoridad en términos de la eficiencia. Por esa eficiencia hay que evaluarla, ¿no? Uno no tiene que ir con lo que le es más cómodo, tiene que ir con lo que le es más eficiente, ¿no? Porque siempre alguien en otra parte haciendo una presión. Te está diciendo que lo más cómodo. Pero si tú vas con una mirada global de toda la industria, con toda la cadena de valor del reciclaje, vas a tener una posición mucho más fundada. Ya consideraste la posición del otro. Esa es nuestra presentación, la propuesta. No sé si tenemos preguntas. Nada más. ¿Esa propuesta la tiene Sergio? Sí, Sí. ¿Y a nosotros cuándo la van a...? recuerda. Entonces quedan acá ustedes. Nosotros la tenemos acá y la podemos revisar si quieren, pero quizás conviene que la manden y después revisen, nos envíen preguntas. ¿Qué? Hay que reflexionar. Veámoslo internamente. Ya. Yo creo que vale que la lean y Sí. nosotros la podemos acá leer, son 6 páginas. Va un poco disperso. Pero, sí, porque la discusión sea Sí. amplia. Sí. Ok, perfecto. Quedamos entonces en eso. ¿Cierto? Excelente. Se agradece. Gracias a ustedes. Sí, agradecer su participación porque creo que nos ha quedado muchas cosas bastante más claras, ¿cierto? Así que tenemos que seguir con la discusión. Vamos a soltar más todavía. Sí, vamos a cambiar de No, para nada, no, por eso. Es el énfasis que nosotros hacemos de contratar la colaboración. Pero materia comercial. para que se concluya. Sí, esto que mucho que... Porque mientras tanto, Hay algunas tecnologías para hacer que las haya Perdón, Sí, lo que pasa es que